Muy buenas noches. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una oportunidad más para encontrarnos en esta noche y seguir reflexionando sobre las temáticas que nos habíamos propuesto. Hay que entender que no simplemente es un encuentro para conocer, para cumplir unos temas, sino que estamos mirando también la persona de el proclamador en la historia de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, en fin, en su espiritualidad, sus actitudes, para poder seguir respondiendo a este ministerio que la iglesia un día nos llamó. Que sea una oportunidad entonces muy especial para cada uno, para que siga fortaleciéndose en todo este ministerio. Un saludo muy especial a los que están en Colombia, a los que están fuera de Colombia. Tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente en México, en Centroamérica, tenemos Costa Rica, tenemos Panamá. Creo que tenemos una alumna en Australia que también está matriculada, algunas veces en directo, otras veces de forma asincrónica, en fin. Vamos entonces a tratar de trabajar este tema que nos habían entonces enviado esta tarde, diciéndonos que el primer tema era el lector en los documentos de la iglesia. Abordémoslo de una vez. Hagamos un poco de historia que nos ayuda también en este recorrido a entender muchas de estas realidades de lo que ha sido el ministerio del lectorado en la historia de la iglesia. Liturgia. Fue el primer documento aprobado por el Concilio, promulgado el 4 de diciembre de 1963. Esta Constitución contiene un ambicioso programa de reforma de la liturgia, valorando su primado y su función, que es guiar al pueblo de Dios en su peregrinar por la tierra. Ante esta importancia, todos debemos educarnos en la liturgia, tanto al clero como los fieles. Entre las reformas de esta Constitución están: se simplificaron los ritos. Se puede celebrar en la lengua de cada pueblo. En los sacramentos y los sacramentales se reformaron los ritos de todos los sacramentos. Se presentó el año litúrgico, dividiéndolo en Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, tiempo ordinario, además de definir las fiestas de los santos y de la Virgen. Se definió que la música sagrada debe servir no solo de decoración, sino de expresión de plegaria. Y sobre el arte sacro, todas las obras de arte en la Iglesia nos deben llevar a Dios. Hablamos entonces de este documento de la Iglesia Católica, que es el documento sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium. Entonces voy a ir comenzando a mirar año por año para que podamos entonces hacer este recorrido juntos. Hablemos del año 1963. Es el 4 de diciembre y ahí nos encontramos entonces con la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II. ¿Qué nos dice? Cristo está presente en su palabra porque cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Y de esta forma se alimenta la fe de los cristianos y se recibe de parte de Dios la gracia con mayor abundancia. He tratado de seleccionar algunos números que nos den una idea
qué se ha dicho en la iglesia, ya no en la historia de la iglesia, sino en el magisterio, los documentos que nosotros tenemos de los papas a través de los tiempos. Los lectores desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Por eso están llamados a desempeñar el oficio con piedad sincera. Escuchemos muy bien ese detalle, ¿sí? Con disciplina, entusiasmo, como lo exige el pueblo de Dios. Y para esto debe tener una adecuada preparación y así cumplir con su función debida y ordenadamente. Mire que todo va apuntando a lo que tiene que ser nuestra formación y por eso ustedes entonces se han matriculado en este curso porque hay una gran necesidad también de conocer nuestro ministerio. Miremos qué nos queda claro en este momento. Recuerda, cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es el quien habla. Recordemos solo ese detalle que estamos viendo en pantalla. Vámonos al año 1964, es el 26 de septiembre y ese día entonces se habla de una instrucción que se llama Inter Ecumenici, que es la primera instrucción general para aplicar debidamente la Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue la que acabamos de ver, que es la del Vaticano II sobre la liturgia, y la Sagrada Congregación de Ritos y del Concilio. ¿Qué nos dice? En las misas celebradas con el pueblo, las lecturas, la epístola y el evangelio se leerán o cantarán de cara al pueblo, en el ambón. Subrayemos eso. En las misas no solemnes celebradas con el pueblo, un lector o un acólito puede leer las lecturas y la epístola con los cantos interleccionales. Y en las misas con canto, las lecturas, la epístola y el evangelio pueden ser leídas sin canto. ¿Qué nos queda claro de esta instrucción? Recuerda, un lector o un acólito puede leer las lecturas y la epístola con los cantos interleccionales. Vamos a trasladarnos al año 1965, 18 de noviembre. Nos encontramos con la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, también del Vaticano II. Aquí hay tres cosas. Nos dice la importancia de la Sagrada Escritura. La Iglesia reconoce la importancia central de ella en la vida cristiana, tanto en la liturgia como en la vida cotidiana. Cuando habla de formación, insiste en la necesidad de una adecuada formación para los proclamadores de la palabra para que puedan comunicar eficazmente el mensaje de Dios. Y en cuanto a la proclamación en la liturgia, destaca que la proclamación de la palabra de Dios es un acto litúrgico fundamental y debe ser realizado con reverencia y comprensión. Nos están hablando a cada uno de nosotros. Sinteticemos. Recuerda, la proclamación de la palabra de Dios es un acto litúrgico fundamental. Vámonos al año 1967, es el 5 de mayo. ¿Con qué nos encontramos en la Iglesia Católica? Con la instrucción Música Sagrada sobre la música en la Sagrada Liturgia de la Congregación de Ritos
y del Concilio sobre la música en la Sagrada Liturgia, que nos dice: los actores de la celebración litúrgica, entre ellos el sacerdote y los ministros, los lectores, los comentadores, los cantores, ocupan un lugar especial en la acción litúrgica. ¿Qué nos tiene que quedar claro de este documento? Recuerda, los lectores ocupan un lugar especial en la acción litúrgica. Es el año 1967, un 25 de mayo. Aparece en la iglesia la instrucción sobre la Eucaristía como misterio, ¿sí? Sobre el culto de la Sagrada Eucaristía de la Congregación de Ritos y Concilio para la Reforma Litúrgica. Es un documento muy antiguo, pero estoy mirando todo lo que hay del Vaticano II para acá. Dice: la liturgia de la palabra tiene la intención de fomentar la unión estrecha entre el anuncio y la escucha de la palabra de Dios y el misterio eucarístico. El pueblo tiene el derecho a ser alimentado en la misa con la proclamación y explicación de la palabra de Dios. Procurarán que todo lo que dicen lo pronuncien o canten de tal modo que los fieles lo perciban claramente, entiendan su sentido e incluso se sientan estimulados a contestar y participar espontáneamente. Sean preparados para esto los ministros, ¿sí?, con adecuados ejercicios, especialmente en los seminarios y en las casas religiosas. Aquí está hablando mucho de lo técnico, que es un tema que vamos a cumplir y que vamos a ver en algún momento. ¿Qué nos quedaría claro? Recuerda, procurarán que todo lo que dicen, pronuncien o canten los fieles lo perciban claramente, entiendan su sentido y se sientan estimulados a contestar y participar espontáneamente. Hablemos del año 1972. Aquí nos vamos a encontrar entonces con el nuevo pontifical romano del Papa Pablo VI, donde dice que los lectores de la palabra de Dios han recibido un ministerio especial para con el pueblo de Dios: proclamar en la asamblea litúrgica la palabra divina, educar en la fe, recuerden que está muy unido a la catequesis, anunciar la buena nueva, ¿sí?, a quienes no han oído el evangelio, catequizar a los niños y a los adultos. ¿Qué nos quedaría claro? Que realmente nosotros hacemos una labor de proclamar en la asamblea litúrgica la palabra divina. Intentemos hablar del año 1972, 15 de agosto. Aparece una carta muy especial que se llama Ministeria Quaedam, ¿sí? Y en esa carta, Ministeria Quaedam, nos dice que el lector instituido está llamado a conocer, meditar y orar continuamente la Sagrada Escritura para ser perfecto discípulo del Señor. Y las funciones que debe desempeñar consiste en leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, primera, segunda lectura, el Salmo, y puede proclamar las intenciones de la oración universal de los fieles cuando no haya diácono, ¿sí? Eso ya habíamos un poco mencionado en la clase anterior.
Está llamado a dirigir el canto, hacer participar al pueblo, instruir a los fieles para recibir dignamente los sacramentos y preparar a los fieles para ser lectores en los actos litúrgicos. Recuerden que siempre el ministerio del lector está unido a la catequesis. Por eso habla de que también es una función educar al pueblo de Dios. Recuerda, el lector instituido está llamado a conocer, meditar y orar continuamente la Sagrada Escritura para ser perfecto, discípulo del Señor. Esta carta, ya habíamos dicho algo cuando en la clase anterior dijimos que se refería mucho a los ministerios y que el Papa Pablo VI lo reformó y ya sabemos cómo quedaron sintetizados también, porque primero eran órdenes mayores, menores, en fin. Hablemos del año 1975. 1975. 8 de diciembre. Está la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI y allí se nos dice 3 cosas. Primero, que la proclamación de la palabra debe ir acompañada de un testimonio personal de vida cristiana auténtica, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esas preguntas que a veces, y tal cosa y puedo, y esto, no. Siempre el lector, el proclamador, debe brillar por tener una vida cristiana ejemplar. Pare de contar. No vamos a entrar en detalles, no vamos a entrar en casuísticas. Cada uno sabe que si está frente a un altar, debe tener una vida sencilla, profunda, una vida cristiana bien llevada. Si ve que no lo puede hacer, no puede acceder al ministerio. ¿Por qué? Porque está de frente a una comunidad y tiene que primar siempre el bien común, ¿sí? Entonces después comienzan a hablar esto y lo otro. Yo pienso que eso tiene que ser clarísimo y ahí no podemos tener tibiezas. La misión de todos los fieles bautizados, estamos llamados a ser proclamadores de la palabra, cada uno según su estado y vocación, ¿sí? Y dice que se debe emplear los medios de comunicación modernos para la difusión de la palabra de Dios. Es el año 1975. En ese tiempo se hablaría de la radio, se hablaría de la televisión, pero ¿cuánto ha pasado? Y hoy tenemos todos estos medios digitales por donde podemos llegar a todo el planeta. La proclamación de la palabra debe ir acompañada de un testimonio personal, de vida cristiana auténtica. Perfecto. Vamos entonces a entrar en el año 1975. 1975, 16 de octubre. ¿De qué se nos habla? Es la exhortación apostólica Catequesis Tradendae de San Juan Pablo II, donde se enfoca en la catequesis y la enseñanza de la fe, subrayando la importancia de los catequistas como proclamadores de la palabra, ¿sí? Proclamadores de la palabra. Muy importante entender lo siguiente. Se enfatiza la necesidad de una formación teológica, espiritual y pedagógica adecuada para los catequistas. Pero también se habla de una enculturación. La proclamación de la palabra debe tener en cuenta las culturas, los contextos específicos para hacer el mensaje más accesible y más relevante. Y
cómo los catequistas y proclamadores de la palabra, esto lo dijimos en la clase pasada, deben de trabajar en comunión con la jerarquía de la iglesia y con fidelidad al magisterio, porque como son dos ministerios de la palabra, entonces ellos se entienden y se conjugan muy bien. Recuerda, los catequistas y proclamadores de la palabra deben trabajar en comunión. Es el año 1981. Vamos a mirar con qué documento nos vamos a encontrar y es la ordenación de las lecturas de la misa. Documento que ya usted lo tiene en sus archivos. ¿Cuál es la sugerencia? Poco a poco vayan leyéndolo, vayan subrayando. Hoy estos aparatos digitales permiten subrayar, permiten iluminar, permiten resaltar, en fin. Es un documento para que ustedes lo sigan trabajando en su grupo de lectores. Repito, no podemos llegar al grupo de lectores simplemente a repartir la lectura de la semana. Tenemos que darle conocimiento a nuestra gente, tenemos que ayudarles para que realmente se entrenen en todo lo que tiene que ser en este ministerio. La asamblea litúrgica necesita tener lectores, aunque no hayan sido instituidos para esta función. Los lectores son los comunicadores de la palabra de Dios. Una frase mundial, una frase campeona que nosotros debiéramos de resaltar. Los lectores son los comunicadores de la palabra de Dios. Por eso deben esforzarse por prepararse bien a nivel espiritual, técnico, bíblico, litúrgico para ejercer este ministerio, haciéndolo en voz alta y clara y conociendo lo que leen. Ahí están los números desde donde estoy sacando todo este contenido. Miremos qué nos puede quedar claro. Recuerda, los lectores son los comunicadores de la palabra de Dios. Hablemos ahora de 1983. ¿Con qué documento nos encontramos? Con el Código de Derecho Canónico de San Juan Pablo II. Ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito mediante el rito, ¿sí?, litúrgico prescrito. También los laicos por encargo temporal pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Vemos cómo esto hoy de una o de otra forma también está reformulado por todo lo que el Papa Francisco nos dijo en la clase anterior. Recuerda, los laicos por encargo temporal pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Es el año 1991, el 16 de octubre. Aquí nos vamos a encontrar con un documento que se llama el Ceremonial de los Obispos. Dice, el lector tiene sus funciones propias en la celebración litúrgica, las que deben ejercer aún en el caso de que estén presentes ministros de orden superior. Ya lo habíamos dicho. ¿Cuáles son las funciones? Leer la palabra de Dios, el salmo interleccional, porque está metido entre las dos lecturas, por eso se llama interleccional,
En caso de no haber diácono, propone las intenciones de la oración universal, preparar a los fieles que puedan leer la Sagrada Escritura en las acciones litúrgicas. Eso es otro trabajo también de un proclamador de la palabra. Establecer un curso con estas herramientas que yo les estoy dando para que usted haga su propia escuela. Por ejemplo, hay unas experiencias hermosas en la mesa con Dinamarca. Cuando hicimos los primeros cursos, las señoras montaron el curso para toda la parroquia. Realmente, ¿por qué abro yo esta posibilidad en las noches de estos cursos digitales? Porque la bibliografía, porque los recursos que tenemos son mínimos, son mínimos. Yo asisto a veces en la parroquia y voy al grupo de lectores, físicamente están organizando un horario para la semana. Es una pérdida de tiempo porque eso lo puede hacer un coordinador y lo manda por WhatsApp. No, hay mucho que estudiar, mucho que profundizar y son las herramientas que les estoy brindando en estas noches. Para ejercer estas tareas debe preocuparse por la dicción, pronunciación. Subrayen eso muy bien, para que la palabra de Dios sea claramente comprendida por los participantes. En eso tenemos todos los problemas que ustedes quieran, porque tenemos mala formación en eso. Nosotros tenemos problemas de lectura y de comprensión desde la escuela. Miren, por ejemplo, las pruebas PISA, hoy lo que están arrojando de los alumnos. La gente no sabe leer, la gente no comprende lo que lee. Es muy complicado. Usted ve, por ejemplo, un muchacho hoy de 15 años cuando lee, hágase de cuenta como si fuera un niño de 6 añitos juntando letras. Es una tristeza. No hay un punto, no hay una coma, no hay un punto aparte, un punto seguido. En eso tenemos muchísimos problemas, fuera de que a veces tampoco tenemos el conocimiento, pero es el que estamos adquiriendo. Recuerda, el lector tiene sus funciones propias en la celebración litúrgica. Es el año 2007. ¿Con qué nos encontramos? Con la Instrucción General del Misal Romano, que es hecha por la Conferencia Episcopal de Colombia, que está en las primeras páginas de el misal que ustedes ven en la parroquia. El lector en los ritos iniciales de la misa, en la procesión al altar cuando no hay diácono, esto resuelve todas las dudas que van a aparecer. Cuando salga esta pregunta, los voy a enviar nuevamente a esta clase de hoy. El lector en los ritos iniciales de la misa, en la procesión al altar, cuando no hay diácono, vestido con la vestidura aprobada, puede llevar el evangeliario un poco elevado. Al llegar al altar hace una inclinación profunda y lo pone sobre él. En la liturgia de la palabra el lector desde el ambón hace las lecturas y el salmo. Y en ausencia del diácono hace las intenciones de la oración universal. Ya lo habíamos dicho. Recuerda, el lector desde el ambón hace las lecturas y el salmo. Trasladémonos al año 2013, el 24 de noviembre. Nos encontramos con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Dice que la proclamación litúrgica de la palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino que es el diálogo de Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación
y propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza. ¿Qué subrayamos de esta exhortación? Que la proclamación litúrgica de la palabra de Dios es un diálogo de Dios con su pueblo. Ahí nos queda una pequeña síntesis. Es el año 2018, 31 de enero. ¿Qué nos decía el Papa Francisco en la audiencia general de ese miércoles 31 de enero? Dice, se pide la dignidad del ambón y el uso del leccionario, la disponibilidad de buenos lectores y salmistas, pero es necesario buscar buenos lectores, los que sepan leer, no los que leen trabucando las palabras, decía el Papa en su momento, y no se entiende nada. Y así, buenos lectores se deben preparar a hacer la prueba antes de la misa para leer bien. Y esto crea un clima de silencio receptivo. Es una audiencia muy especial que nos ayuda a entender también cuál es nuestra función y cuál debe ser nuestra tarea. Recuerda, los lectores se deben preparar y hacer la prueba antes de la misa para leer bien. Es el año 2019, el 30 de septiembre, donde aparece esa carta apostólica que se llama en forma de motu propio, Aperuit Illis, con la que se instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Es también del Papa Francisco. Dice, el Papa Francisco ha instituido el Domingo de la Palabra de Dios y ha invitado para que los obispos celebren el rito del lectorado o confiar un ministerio similar para recordar la importancia de la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia. Invito a los fieles para que se preparen para ser verdaderos anunciadores de la palabra. Realmente, este curso tiene todo este fundamento en este domingo. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Recuerda, los fieles se deben preparar para ser verdaderos anunciadores de la palabra. Una reflexión final. E quante volte, mentre si legge la parola di Dio, si commenta, ma guarda quello, guarda quella, guarda il cappello che ha portato a quella, fa il ridicolo, e si incominciano a fare dei commenti. O non è vero questo? È vero, si devono fare dei commenti mentre si legge la parola di Dio. Domando a voi, si devono fare? No, perché se tu fai delle chiacchiere con la gente, non senti la parola di Dio. Quando si legge la parola di Dio nella Bibbia, la prima lettura, la seconda, il Salmo responsoriale e il Vangelo, dobbiamo ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla e non pensare a altre cose o parlare di altre cose. Capito? La proclamazione liturgica delle medesime letture con i canti desunti dalla Sacra Scrittura esprime e favorisce la comunione ecclesiale, accompagnando il cammino di tutti e di ciascuno. Si capisce pertanto perché alcune scelte soggettive, come le omissioni di letture o la loro sostituzione con testi non biblici, siano proibite. Ma qualcuno ho sentito che
C'è una notizia, legge il giornale perché è la notizia del giorno. No, la parola di Dio è la parola di Dio. Il giornale lo possiamo leggere dopo, ma lì si legge la parola di Dio. È il Signore che ci parla. Sostituire quella parola con altre cose impoveriscono e compromettono il dialogo tra Dio e il suo popolo in preghiera. Al contrario, la dignità dell'ambone, l'uso del lezionario, la disponibilità di buoni lettori e salmisti, ma cercare dei buoni lettori, quelli che sappiano leggere, no? Quelli che leggono e non si capisce nulla. È così, Buoni lettori, si devono preparare e fare la prova prima della messa per leggere bene. E questo crea un clima di silenzio recettivo. Muy bien. Ahí tenemos entonces, resaltando nuevamente lo que habíamos dicho. Fue una audiencia muy bonita, dedicada básicamente a nosotros como proclamadores de la palabra. Ahora hablemos de este tema del lector y el año litúrgico. Sobre todo para poder distinguir en este momento y en esta segunda reflexión de este día, cómo cada tiempo tiene una espiritualidad propia. Voy a utilizar unas imágenes de Fano, que es un ilustrador de la diócesis de Málaga. Ayer cuando tuvimos el curso de los catequistas, estuvimos trabajando todo el tiempo el tema de los mandamientos con estas mismas ilustraciones. Hoy lo traigo para que me acompañe también como en todo este recorrido que me parece pedagógico, me parece muy claro, ahí lo podemos ver, que nos pongan el cursor por favor. Cómo comienza el tiempo del Adviento, aquí está como la subida a los 4 domingos, luego aquí continuamos toda la Navidad, sí, ahí están los signos de la Navidad, están viendo el cursor, cómo va caminando por toda la imagen. Después está el primer tiempo, o la primera parte más bien del tiempo litúrgico, que se suspende en el momento de la ceniza. Aquí tenemos la ceniza, mírenla acá. Y aquí continuamos todo el tiempo de la Cuaresma, vamos subiendo. Se da luego el tiempo de la Semana Santa, luego la Pascua, ¿sí? Después llega el momento de Pentecostés, estamos mirando acá. Las fiestas cristológicas, ¿sí? Santísima Trinidad, Corpus Christi, y después arranca la segunda parte del año litúrgico, ahí lo vemos caminando, ¿sí? Siempre la palabra como sustento, como plataforma principal para llegar a la fiesta de Cristo Rey. Es supremamente ilustrativo para muchos que cumplen funciones también en la catequesis. Uno puede encontrar esta imagen totalmente en blanco en la página de la diócesis de Málaga en España, y lo puede hacer uno cuando necesita trabajar esta catequesis con algún grupo en especial. ¿Qué es el año litúrgico? Es el camino de fe que año tras año la Iglesia hace de la salvación de Dios realizada por medio de Jesucristo. Es un camino, así como lo vimos y lo acabamos de exponer. Siempre está centrado este seguimiento en dos ejes, que es la Pascua, que celebra la muerte y la resurrección de Jesucristo, y el otro es la Navidad. Son como las dos columnas que sostienen todo este tiempo. Muy importante entender que es el conjunto, el año litúrgico de las celebraciones, mediante las cuales la Iglesia hace presente en la asamblea cristiana a lo largo de un año la totalidad de los misterios de Cristo. Hay una expresión muy bonita de Juan Pablo II cuando decía que todo ese caminar del año litúrgico es la mejor expresión
para nosotros ser santos. Y realmente debe ser así, porque de la mano de la palabra vamos haciendo todo ese recorrido y eso tiene en el fondo una pedagogía enorme. Ahí lo podríamos ver entonces en el cuadro que acaba de pasar. Desde el Adviento a la parusía en función de la vida de los fieles. Así se entiende. La vida cristiana es un camino. Así están hechos como los evangelios, ¿no? Uno lee a San Lucas y ve cómo el evangelio de Lucas está puesto como sobre una ruta, sobre un camino. Es el momento para que el pueblo cristiano siga las huellas de Jesús. Eso es una definición bonita del año litúrgico, que es la escuela más eficaz de espiritualidad de la misma iglesia. Esos tiempos del año litúrgico, la liturgia eucarística celebra el misterio de la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí que se ofrezcan lecturas del Antiguo Testamento durante las cuales, por ejemplo, se prepara la llegada del Mesías y del Nuevo Testamento, que se centran en la etapa de Jesús y las primeras comunidades cristianas. Ustedes que de una o de otra forma ya conocen una historia de la salvación del Antiguo y del Nuevo Testamento, pueden entender esto muy bien. Y la Iglesia organiza los domingos del año alrededor de la Pascua, porque la Pascua es el tiempo principal, es el tiempo nuclear, es el corazón del año litúrgico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se divide? En tiempos fuertes y en tiempo ordinario. Lo acabamos de ver en esta imagen que nuevamente está en pantalla, ¿sí? Entonces, miremos cómo el año litúrgico comienza con el primer domingo del Adviento. El primer domingo del Adviento, que es la posibilidad entonces para nosotros iniciar con unas imágenes también muy especiales todo lo que es este recorrido por nuestra vida litúrgica. Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Tú que sueñas otros días, otros cielos, otra tierra, se han cumplido ya los tiempos, es la hora del Señor. Esa palabra Adviento es una palabra que viene del latín, que significa venida, llegada, ayuda a preparar el camino de la venida del Señor en el misterio de la Navidad. Nosotros no comenzamos a celebrar las cosas de cualquier forma, vamos a celebrar una Navidad que está íntimamente ligada al Adviento, pero nos preparamos para este momento de una manera especial. Es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Un tiempo muy propicio para uno convertirse, suscitar esperanza, anunciar la liberación salvadora de Dios, tiempo de vigilancia, de espera, que es la venida del Señor. Esto dirán ustedes, no, es que nosotros ya lo conocemos. Esta es la espiritualidad de las lecturas cuando uno abre, por ejemplo, un leccionario de Adviento. Un tiempo que llama a entrar en oración, cambiar de vida para comprometerse con Cristo y esperarlo con alegría. Muy especial que este tiempo como que llega un momento en que tiene una gran celebración, y es la Virgen María, Madre de Dios, que con su sí generoso dio al mundo la luz eterna. Jesucristo, precisamente durante el Adviento se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María el día 8 de diciembre. En medio de
las cosas, vas buscando la verdad. Una clave como muchas que vamos a encontrar en este día. No la vamos a dejar perder. El tiempo del Adviento se inicia cada año y cae entre los días 27 y 3 de diciembre. Entre el 27 y el 3 de noviembre está siempre el primer domingo del Adviento. Mucho cuidado, tómenle una foto a este detalle que en algún momento, cuando hagamos una evaluación, cuando hagamos un recorrido por todo lo que hemos aprendido, con seguridad va a aparecer. Muy bien, miremos cómo se divide en dos partes. La primera parte va del primer domingo del Adviento hasta el día 16 de diciembre. Y los temas principales, ¿cuáles son? Anuncio del final de los tiempos y la actitud vigilante ante la venida del Señor. Yo les decía, preparemos, por ejemplo, un retiro de lectores antes de comenzar el año litúrgico. Vamos a irnos con todo este contenido para que juntos miremos cada domingo, miremos las lecturas y desentrañemos esos mensajes y mirar cómo cuando hacemos de proclamadores no puede ser una cosa plana, no puede ser una cosa de que leemos siempre lo mismo, no. Y la segunda parte, que normalmente a veces la llamamos la Semana Santa de la Navidad, ya próximos, dice, va del 17 al 24 de diciembre y el tema principal es los anuncios de los nacimientos del Señor Jesús y de Juan el Bautista, que llaman unas ferias privilegiadas de Adviento. No perdamos eso de vista porque es bien interesante. Bueno, saludo especialmente también a los puertorriqueños que se encuentran en la diócesis de Arlington y que están también con nosotros participando en este curso y que es una de las canciones también en las Navidades de la Isla del Encanto en Puerto Rico. Ahí la tenemos también de fondo que nos puede acompañar en esta reflexión. Es la celebración, la memoria y la actualización del acontecimiento salvífico histórico del nacimiento del Señor Jesús, el Salvador del mundo. El centro de la Navidad es el alumbramiento de Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, en Belén de Judá. Es el gran misterio de un Dios nacido en la carne, el que ha nacido de la Virgen es Hijo de Dios e Hijo de hombre. Me está acompañando las imágenes del ilustrador Fano de la diócesis de Málaga. La otra cara de la Navidad nosotros la llamamos Epifanía. ¿Qué significa? Revelación, manifestación, la entrada de Cristo al mundo que viene como Señor para tomar posesión del reino. Recuerden que lo celebramos también dentro de todo el espíritu de la Navidad. Y así llegamos entonces al tiempo de lo que es la Cuaresma. Tiempo que dispone dignamente a un fiel, a la comunidad, para vivir la Pascua.
Está compuesto de 40 días y recuerdan los 40 días de ayuno que Jesús practicó en el desierto, una preparación a su misión del anuncio del reino de Dios y cómo superó las tentaciones del demonio. Ese número 40 es muy significativo porque recuerda los 40 días que duró el diluvio, los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Un tiempo fuerte de preparación bautismal con los catecúmenos, con aquellos que se están preparando para la iniciación cristiana, para recibir en la noche de la Pascua lo que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, los que están participando en las diócesis de Canadá, los que están en Jacksonville, que están con nosotros esta noche, entiendan muy bien esto porque ustedes manejan todo lo que es el RICA, todos los que se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en la noche de la Pascua. ¿Cuándo inicia? El miércoles de ceniza. No se nos olvide ese detalle. ¿Y cuándo finaliza? No finaliza el domingo de Ramos. No, finaliza el Jueves Santo a mediodía. Tiene 5 domingos. Lo llamamos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, más el domingo de Ramos, que es la puerta de la Semana Santa, con el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo y el jueves santo hasta el mediodía. Ahí termina toda la cuaresma, porque el jueves santo en la mañana se celebra en la iglesia catedral la misa crismal en cada una de las diócesis o de las jurisdicciones eclesiásticas donde nosotros estamos. Se bendicen los óleos, se consagra el crisma, se renuevan las promesas sacerdotales y en este día no hay misa en la mañana en las parroquias porque realmente ya se está preparando para comenzar lo que es el triduo pascual. Y precisamente llega este momento tan significativo también para la vida del creyente, para vivir con gran solemnidad la muerte y resurrección de Jesús. Este es el momento del triduo pascual. Repito, el punto culminante, el corazón, la fuente, lo nuclear, lo fundamental es la Pascua. Comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor, tiene el centro en la vigilia pascual y concluye con las segundas vísperas del domingo de Pascua en la resurrección del Señor. Cuando nosotros, muchos de ustedes que ya están conmigo hace rato y ya los tengo cansados de tanto hablarles y que vieron conmigo el curso básico de liturgia, miramos como yo les explicaba el domingo, lunes, día por día, ¿sí? Mirando el misterio, cómo está estructurada la celebración, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero esta clase de hoy es un poco una síntesis de eso que algunos de ustedes ya han visto profundamente. Llegamos así entonces a lo que es el tiempo de la Pascua. Algunos me preguntan de las canciones. Estamos utilizando todo el material de Flor y Canto que ustedes pueden conseguir también en Spotify o pueden conseguir en YouTube, que es toda esta obra tan especial hecha por algunos músicos y por algunos especialistas para el mundo hispano en los Estados Unidos. Cantorales que los utilizan las parroquias y hoy están sirviendo también como fondo musical
para acompañar cada una de estas reflexiones. Un tiempo muy importante en la vida litúrgica. Repito, es el corazón del año litúrgico, celebra el centro de la fe cristiana, la muerte y resurrección de Jesús, el paso de Cristo, del Señor, que ha pasado de la muerte a la vida. Continuamos con esas imágenes de Fano que nos ayudan y que ustedes también pueden conseguir en algún momento en la página electrónica de la Diócesis de Málaga y que pueden servir también para sus charlas a los catequistas, para sus sesiones de catequesis, en fin. El tiempo de Pascua tiene su inicio en la noche santísima de la vigilia pascual, que ya se considera domingo. El mismo domingo ya de día se celebra el domingo de Pascua y a partir de aquí se suceden 5 domingos más. ¿Cómo lo llamamos? Segundo, recuerden que es el de la Divina Misericordia, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el domingo siguiente al domingo sexto de la Pascua se celebra la fiesta de la Ascensión del Señor y al siguiente domingo la de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y así termina el tiempo litúrgico de Pascua. Es muy fácil entenderlo porque como ustedes son personas de Eucaristía, de celebración permanente, es entonces lo que nosotros nos encontramos en la Eucaristía. Estos días de Pascua, ¿cómo deben celebrarse? Con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. Por eso, después de la Pascua, esa semana se llama octava de Pascua, como también la tenemos en la octava de Navidad, ¿sí? Se considera un solo día, es decir, ese júbilo de la Pascua, del domingo de Pascua, uno lo alarga, se prolonga 8 días seguidos. Y así llegamos entonces al tiempo ordinario. Es un espacio durante el año litúrgico para contemplar el misterio de la salvación, la vida y el ministerio de Jesús. Una oportunidad que es lo ordinario, la oportunidad para buscar cada día crecer, madurar la fe, fortalecer la esperanza, el amor, cumplir con gozo, alegría, la voluntad de Dios. No hay nada especial. No hay nada extraordinario. Es descubrir en cada uno de esos pasos, ¿sí?, cómo se le tiene que dar vida a las tareas ordinarias, al matrimonio, a la vida espiritual, la vida profesional, el trabajo, el estudio, las relaciones humanas, las luchas de cada día. Pero también a crecer a partir de entender el sufrimiento, los éxitos, los fracasos, ser resilientes, dirían hoy en día, poder gestionar, dirían desde la psicología, todas las realidades de la vida cristiana y de la vida personal. Por eso uno la podría sintetizar con unas palabras muy bonitas del prefacio dominical de la misa cuando dice, eso yo creo que se les hace a ustedes muy familiar: en ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Fuerza del Espíritu que el Hijo de ser Padre mío. Muy bien,
Y entonces ahorita hablemos ya de las lecturas en este año litúrgico, que nos interesa muchísimo para que terminemos haciendo entonces un ejercicio hoy que es muy sencillo. Para las misas dominicales, el leccionario presenta 3 lecturas y un salmo, ¿sí? Que son primera, segunda, evangelio y salmo. Esas lecturas están organizadas solo con un objetivo: acercarnos al misterio de Cristo y su obra de salvación. Por eso, estas 3 lecturas, entonces tenemos que decir lo siguiente, estas 2 lecturas y el salmo. Está tomada del Antiguo Testamento, menos durante el tiempo de la Pascua. Esto sí es fundamental que lo vamos determinando y sea supremamente claro. 7 semanas después del domingo de Pascua. Recuerden que ahí nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, esa es una variación que la tenemos que tener en cuenta. El Salmo, con su respuesta en estilo poético y lírico, es una meditación comunitaria. Este módulo lo vamos a terminar hablando precisamente de toda la riqueza del Salmo. Es el canto que centra la liturgia de la palabra, debería ser siempre cantado, sobre todo, por ejemplo, que lo podamos hacer los domingos. Y está tomada de las cartas de San Pablo y otras cartas del Nuevo Testamento. A esas cartas también se le llaman epístolas. Estamos hablando de la segunda lectura. Recuerden que el centro, pero eso lo voy a explicar después más adelante, de toda la liturgia de la palabra es el Evangelio. Pero ya después trataríamos ese tema. Entonces, aquí estaría un poco ya como en una sola diapositiva. Aquí traté de ponerlas por separado. Aquí ya como todo el resumen en una sola diapositiva, hablando de las lecturas de un domingo, ¿sí? Entonces nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: entender que los domingos se manejan 3 ciclos para los domingos. Aquí la estamos viendo en esta infografía, ¿sí? Ciclo A, nosotros leemos a San Mateo. Ciclo B, a San Marcos. Y ciclo C, a San Lucas. La infografía ayuda muchísimo y esto lo tenemos que memorizar. Es muy fácil porque nosotros decimos ABC y así está puesta en la Sagrada Escritura: Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Pero ya sé que alguno de ustedes, por ejemplo, que está una de las alumnas en Belén de Bajirá, se está preguntando el Evangelio de Juan, ¿qué pasa? Si es que el Evangelio de Juan se lee en los tiempos especiales del año litúrgico, en el Adviento, en la Navidad, en la Cuaresma y en la Pascua, pero para él no hay un ciclo especial. Con la diseñadora, que es la que nos ayuda con todo, bueno, detrás de esto, de este trabajo, hay un equipo grande, hay un ingeniero, hay un productor, hay una persona que nos ayuda en diseño, en fin. Aquí están las imágenes de cómo la tradición de la iglesia ha entendido los evangelistas. A Mateo, que está aquí, por favor, con el cursor que nos lo señalen, ¿sí? Aquí está entonces con una imagen humana. Siempre lo han pintado con una cara de una persona. A Marcos lo han pintado con un león, a Lucas con un buey y a San Juan con un águila. En esa iconografía lo podemos ver. Entonces, para los domingos no se nos olvide A, B y C: Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Y esto después nos va a ayudar cuando nosotros vamos diferenciando lo que son los leccionarios. Pero para la semana es distinto, porque nosotros utilizamos lo que es año par, año impar. Año par, año impar. Entonces uno ve que hay unos libros que dicen par impar. ¿Qué significará eso?
Estoy en el año 2024. Voy a abrir ese leccionario porque es ahí donde está la lectura de hoy. Voy a abrirla en la parte correspondiente y voy a encontrar que tanto para el año par e impar el Evangelio es igual. Pero la primera lectura y el Salmo son distintas. Ya cuando vamos más adelante y yo les muestre todos los libros que debe conocer un lector y que ustedes tienen que manejar, ya les voy a decir algunas características, sobre todo cuando tengamos la clase de cómo manejar el ordo, que es el que nos va a dar esa posibilidad. Entonces, llegamos a un momento muy especial y que lo voy a dejar para lo último. A ver, las lecturas semanales en los días laborales del tiempo ordinario, que llamamos días feriales. Cuando hablemos de feria, estamos hablando de la semana, no el domingo. Las lecturas están organizadas en una serie de 34 semanas. A diferencia de los domingos, los días feriales, que son de la semana, tienen una primera lectura, el Evangelio. Y cabe decir que ambas lecturas siguen dos líneas diferentes y sin relación. Es que encontramos hoy, por ejemplo, jueves, primera lectura, Salmo y Evangelio. La primera lectura y el Salmo hoy, ¿sí? 20 de junio, va a ser muy distinta al del año entrante, pero el Evangelio va a ser igual. ¿De acuerdo? En el año par impar, el Evangelio es igual. Primera lectura y Salmo son distintas. Aquí lo pongo. El Evangelio se repite cada año igual y nos ofrece una lectura continuada de los tres evangelios sinópticos: Marcos, Mateo y Lucas, uno detrás del otro. Estoy hablando de la semana, no se vayan a confundir. Empezamos por San Marcos, ahí no vamos a empezar por San Mateo, continuamos con San Mateo y terminamos con San Lucas. Son lecturas semicontinuas en la semana. En cambio, la primera lectura está distribuida a lo largo de 2 años, par impar, de acuerdo a como sea el año, en que se leen libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De todo este conjunto de libros se han seleccionado pasajes más significativos y entonces se han organizado. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo saber si el ciclo litúrgico actual donde yo estoy, llego en este momento y caigo en la tierra y uno dice en qué año estaremos? Porque yo a veces no manejo esto. Entonces es muy sencillo y la referencia va a ser el ciclo C. Entonces ustedes tienen ahí, por favor, la libreta de notas. Entonces van a colocar ciclo C. Vamos a tomar, por ejemplo, el año 2019. Año 2019. Va a sumar 2 más 0 más 1 más 9. Yo también estoy haciendo aquí la prueba para que no nos vamos a confundir. 2 más 0, 2. Más 1, 3. Más 9 nos da 12. 12 es divisible por 3, que significa entonces que se puede dividir por 3. Y cuando ese año es divisible por 3, estamos en el ciclo C. Entonces es muy sencillo. El año 2019, sumando cada uno de los dígitos, me da un número. Y si ese número es divisible por 3, estamos en el año, en el ciclo C. Estamos hablando de los domingos. Lo que significa que el 2018 era el ciclo B y el 17 era el ciclo A. Entonces vámonos más adelante. El año 2020, el año 2021, vamos a sumar 2021. 2 más 0 más 2 más 1. ¿Sí? Entonces 2 más 0, 2. Más 2, 4.
más 1, 5. 5 no es divisible por 3. O sea que ese no es el ciclo C. Vamos a mirar el año 2022. 2 más 0 más 2 más 2. Perfecto. 2 más 0, 2. Más 2, 4. Más 2, 6. Perfecto. Entonces, 6 es divisible por 3. Lo que significa que el año 2022 fue el ciclo C. El año 2021 fue el B y el año 2020 fue el A. O si quiere también hacia adelante. En el 2023 fue el A y el 2024 es el B, que es el que estamos. Esta es como una clave para uno darse cuenta en qué ciclo estamos. Tratemos de sintetizar lo que hemos visto en esta clase y vamos a hacer lo siguiente. La clase próxima, que es el lunes, voy a comenzar resolviendo las preguntas de la clase de hoy. Entonces ustedes van a poner la pregunta muy concreta en el WhatsApp. Yo trataré de recogerlas, o también en el chat de la clase de hoy. Enseguida nos damos un tiempito para que la recojamos, pero sinteticemos lo que hemos visto en este rato. Una síntesis supremamente rápida de todo lo que hemos visto en este día. Encomendémonos a la Santísima Virgen María, nos despedimos